Ya. Ahorita grabando, creo. ¿O no? Sí, creo que sí. Eh, ya, supongo entonces que está grabándose acá el enunciado. En algún minuto le subí un compilado con varios enunciados de exámenes de años pasados. Y hay por ahí un auxiliar que hice en el 2010. Eh, Pensando en el examen y también ir afirmando los temas del control 3 que tienen que entregar la próxima semana. ¿Ya? Pensando en eso, le subí un Excel, no sé si lo vieron, hoy día en la mañana le subí un Excel. Archivo ODS, que es el Excel pero de versión libre, LibreOffice o OpenOffice. ¿Lo vieron o no? ¿Les llegó? Está en material docente. Lo compartió, ¿no? Material docente. Está en enunciados anteriores. Es un archivo ODS que se llama Cálculos Auxiliar 11.12.20, que sería la fecha de hoy día. Se lo muestro. Stop sharing. Sí. Ya, sí. Ahí me están diciendo que sí lo vieron. Ya. Bueno, en el Excel todavía no lo quiero ver, sino que quiero que veamos primero. El Excel son 3 hojas, P1, P2 y P3, donde cada una de esas hojas hace referencia a uno de los problemas de este compilado denunciado. ¿Ya? No sé, pues aparece la pregunta 1 del examen del 2018, que está en la página 9. Esas son las columnas que están en chiquitito, o sea, la información que está escrita arriba en la celda A1 y A2. El problema 2 sería la pregunta 2 del examen del 2017, que está en la página 6. Y el problema 3 sería el problema 4 del auxiliar 7 del 2010, que está en la página 20. ¿Ya? Con eso ahí ya, pero como les decía, primero es ver lo enunciado, entender el problema, generar la dinámica. Para eso es que va a estar la pizarra. ¿Ya? En algún minuto me voy a cambiar de pizarra. Entender el problema y después cómo se calcula. ¿Ya? Entonces, partiendo con, ahora sí volvemos, material de estudio, vemos entonces el primer problema que fue el problema 1 del examen del 2018, que está en la página 9 del material de estudio. ¿Ya? Página 9 sería esta de acá, donde en la página 10 se ve el mono, que es lo que estoy mostrando ahora. ¿Les llegó el mono? ¿Ya? Bueno, la gracia del mono es de que hay un angostamiento en una cierta parte del canal y hay un tramo de longitud finita, L, que sería esta cosa que está con color gris o punteado, no sé cómo lo están viendo, que tiene un diferente Manning. En particular es un coeficiente Manning que es diferente al resto del canal. ¿Ya? Y se tiene entonces una zona de ancho B1, después pasa a una zona de ancho B2 y hay una grada de baja, después pasa a una zona de ancho B2 que es menor que B1 y existe este pequeño tramo de Manning un poco menor que se tiene en todo el resto del canal. Entonces, viendo las preguntas, la primera pregunta, bueno, arriba, la cháchara que le acabo de decir, dice, la primera pregunta dice, conceptualmente se puede determinar un ancho máximo de la sección de aguas arriba, de ancho B1, y a priori no se sabe si que puede ser menor o mayor que B2, eso ahí no se dice nada, ¿ya? Tal que, si es que nosotros ocupamos anchos mayores que ese máximo, el control hidráulico sobre la grada estará dado por la altura normal de aguas abajo, ¿ya? Y bien también encontrar ese máximo. ¿Sí? ¿Alguna idea o alguna sugerencia de cómo podemos traducir esto, ese enunciado, que está en la página 9,
en ecuaciones o un algoritmo para poder calcular. ¿Qué dice? Ya. Voy a pasar a la pizarra. ¿Qué pasó? Ya. Ya. ¿Me escuchan? ¿Qué es lo que está? Zoom o Chile. ¿Eso soy yo? No. Ahí sí, ya. Ya, entonces, ¿cuál es el problema? No sé si que alguien pudiera decirme lo que estoy hablando. Un mute. Este lo voy a poner en mute. Y ahora no sé si me lograron seguir cambio. La idea es identificar de si existe o no un ancho límite de cambiar la pizarra. Ya tenemos este tramo de ancho B1, este tramo tiene un ancho B2, y acá al medio hay una zona de ancho B. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o está muy desordenado esto con dos pizarras? ¿Con dos pantallas? ¿Me están escuchando? Sí se entiende, profe. Ya. Esperen, deje poner pin a este video, ya. Entonces, como decía el enunciado, quiere decir de que parte sobre la lógica de que hay un ancho máximo de esta zona B1, tal que para anchos mayores que ese máximo estaría todo controlado por la altura normal de acá abajo, ¿ya? Si es que nosotros vemos entonces ahora el problema, hay una caída en una zona normal. De alguna manera también se le está diciendo indirectamente que el escurrimiento es en pendiente suave, ¿ya? Donde la altura de escurrimiento, esta acá sería una altura normal, que además sería la condición de borde para poder responder el sistema. Entonces, esta altura normal lo que hace es, me determina el nivel de energía que yo voy a tener justo acá abajo de la grada. Y este nivel de energía, nosotros sabemos que si este es el punto 1 y este es el punto 2, nosotros sabemos que para que haya conexión hidráulica, vale decir que yo pueda pasar desde el punto 2 hasta el punto 1, se tiene que cumplir que la energía en 1 más el alto de la grada va a ser igual a la energía en 2, donde la energía en 1 sería entonces la energía en 2 menos A, y esto acá tiene que ser mayor o igual que la energía crítica. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Algún problema? Ya. Entonces, el juego con los anchos está esencialmente determinado por esta cosa de acá. La energía crítica, si es que nosotros decimos que nos ponemos el caso límite, decimos que la energía crítica en 1 tiene que ser igual a la energía en 2 menos el alto de la grada. Esta energía crítica en 1 es una función que es creciente con el ancho, es inversamente proporcional al ancho. Si es que el ancho es muy chico, la energía crítica es muy grande, por lo tanto esta restricción se hace cada vez más restrictiva. Si es que el ancho es muy grande, entonces la energía crítica pasaría a ser un número chico, entendiendo que la energía crítica es igual al Q chico cuadrado dividido por G, elevado a 1/3, y todo esto acá por 3 medios, ¿ya? Entonces, si es que el ancho es muy chico, el caudal por unidad de ancho es muy grande, por lo tanto la energía crítica, que sería el mínimo de energía que yo necesito para poder entrar, tiene que ser muy grande, ¿ya? Entonces, siguiendo con esa dinámica,
es que uno tiene la condición de borde de la altura normal, y para poder determinar cuál sería ese caso límite, yo tengo la condición de borde de la altura normal, después tengo que desarrollar el eje hidráulico acá, que es un eje hidráulico tipo S1, porque numéricamente, o sea, es un eje hidráulico tipo S1 que se obtiene numéricamente de ver que la altura normal en este tramo acá, que uno tiene un Manning n asterisco que es menor que n, como hay menor n, la altura normal es menor en este tramo acá, así que se desarrolla un eje hidráulico tipo S1, y yo llego acá y entonces impongo esta serie, que sería la condición para poder determinar el ancho límite que marca este otro régimen controlado por aguas abajo. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de cálculo? ¿Se entiende la lógica? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Entonces, considerando esa información, vuelvo acá a la pantalla y ahora les voy a compartir el Excel. ¿Ya? Un muro por acá. ¿Ya está todo el mundo escuchando? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se Sí, escucha? ¿Se escucha? se escucha, profe. Ya, pero yo no estoy escuchando nada. Ahora sí. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, Ya. Entonces, la lógica que teníamos es que teníamos que calcular primero la altura normal, que sería la altura normal en 2, que es la que estoy marcando aquí. ¿Ven el mouse o no? Yo no sé qué lo tienen. Estoy moviendo el mouse. Sí, se ve el Ya. cursor. Ya, entonces tenemos tener la altura normal en 2, que serían los 75 centímetros. Ahí lo voy a marcar en amarillo. Y también calculé la altura normal en este tramo intermedio, de Manning en asterisco. ¿Ya? Esa altura normal en asterisco es de 48 centímetros, que es menor que la otra, pero cualquiera de esos dos valores son mayores que la altura crítica, que la tengo marcada, la estoy marcando acá en amarillo, que es igual a 46,7 centímetros la altura crítica, y tanto la altura normal en asterisco como la altura normal en aguas abajo de este tramo asterisco son mayores que. Así que estamos siempre trabajando con pendiente suave. Entonces, el primer cálculo, si volvemos al gráfico, o sea, acá en el mono, tenemos altura normal, desarrollamos el eje hidráulico hasta la distancia L, y con esa información comenzamos a calcular. Así que lo primero que se hizo fue calcular la altura normal, que es mi condición de borde, 75 centímetros, y después desarrollo un eje hidráulico tipo S1, ¿ya? Así que aquí voy a colocar, esto sería el cálculo del eje hidráulico tipo S1 en el tramo de largo L. Medí un delta H para hacer el cálculo de 1 centímetro. Es un número arbitrario. En el contexto de controles de duración acotada, hay un compromiso entre hacer el cálculo con mayor precisión y el tiempo que uno demora en hacer ese cálculo de mayor precisión. Y eso es una decisión más bien individual que ustedes tienen que tomar. Y que es bueno que comiencen a acostumbrarse a tomar ese tipo de decisiones. ¿Ya? En este caso acá, como les decía, arbitrariamente yo me di un delta H de un centímetro y comencé a calcular sabiendo que mi primera altura sería la altura en 2, igual a la altura normal. ¿Ya? Ahí en zoom. ¿Ya? La altura 2 sería igual a la altura normal del tramo de ancho de 2 y Manning N. Y mi altura 1... A mí me queda una duda. Dale. Es que cuando el fluido sale del tramo en asterisco, usted está suponiendo que inmediatamente alcanza la altura normal, Sí. pero no debería llevarle un poco más de tiempo, como proyectar el largo hacia el infinito para que se alcance.
No, porque estos acá son ríos. Entonces, estoy acá en la pizarra. No sé si está viendo la pizarra. Voy a rayar la pizarra. No, profe, no se ve la pizarra ahora. No se ve la pizarra ahora. Parece que no funciona la cosa. Ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, estamos hablando de ríos. Y cuando estamos hablando de ríos, ¿dónde tengo que ir a colocar el lápiz inicialmente? El lápiz lo tengo que colocar acá abajo. ¿Ya? Supongamos que aquí. Y a partir de esta información, yo voy a comenzar a calcular hacia aguas arriba, porque la información de los ríos se calcula hacia aguas arriba. Entonces, yo tengo esta información y comienzo a avanzar en este tramo. Yo parto de la altura normal y comienzo a avanzar en este tramo. Si estuviéramos calculando el eje hidráulico, ¿cuál sería la próxima altura que yo me tendría que dar para calcular el eje hidráulico si es que parto de la altura normal? No sé si se entendió la pregunta. No mucho, la verdad. ¿No? ¿No mucho? Ya. Si yo estoy en la altura normal, la altura no cambia. ¿Eso sí? Sí. Ya. Entonces no cambia hasta a no ser de que hayan cosas que cambien en el canal. De que puede ser de que cambie el caudal, puede ser de que cambie el manning, que cambie la pendiente, que cambie el ancho, bueno, esas son las cosas que pueden cambiar. Entonces va a ser la altura normal la que va a estar en el canal, a no ser de que algo cambie. Entonces, si yo tengo la altura normal aquí, esto es un canal que está lo suficientemente grande, infinito, creo que el verde y el azul no se ve nada, pero el rojo no. Ya. Este es un canal que es infinito, desde aquí hacia allá. Entonces yo tengo la altura normal como condición de borde y yo voy a tener esa altura normal hasta que algo cambie. ¿Qué fue lo primero que cambió? Me cambió el manning. ¿Sí? Un cambio en el manning. En el Sí. manning. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es resuelvo el eje hidráulico en este tramo de acá, considerando que mi condición de borde de aguas abajo era la altura normal de este tramo de aquí. Ah, ya. Ahí ¿Sí? me quedó más claro. Sí, gracias. Imagínate que yo soy una persona que va caminando de espalda. Voy caminando de espalda hacia atrás. Voy caminando de espalda hacia atrás. Entonces yo voy a caminar sin ningún problema hasta que ¿cómo se llama? Me cambie el manning y ahí voy a tener que ajustarme a esta nueva rugosidad. Pero en la práctica yo no me doy cuenta de este cambio de rugosidad porque siempre estoy mirando hacia abajo. Y solamente me doy cuenta de este cambio de rugosidad cuando estoy en el cambio de rugosidad. Ya. Gracias, ¿Sí? profe. Ya. Sí. Entonces, volviendo a la tabla. Esa sería entonces mi condición de borde, la altura igual a la altura normal del tramo 2 en mi condición de borde, y voy avanzando con el eje hidráulico tipo S1, donde las alturas 1 son menores que las alturas 2, y voy concatenando una fila con otra. ¿Ya? Esta tabla ya la conocen, ya la han trabajado. Voy guardando las distancias acumuladas del eje asociada a la altura 1, y también voy calculando la momenta, que en algún minuto es importante. Y ahí voy avanzando y se supone que tengo que hacer este cálculo hasta llegar a los 40 metros, que es el largo que yo tengo. ¿Ya? Los 40 metros se tiene una altura de 56,7 centímetros, o sea, un eje hidráulico que parte en una altura de 75,1 centímetros, que sería esa, y a los 40 metros se alcanza una altura de escurrimiento de 56,1 centímetros. Va disminuyendo la altura de escurrimiento. ¿Ya? En este caso acá, ese último número lo ajusté manualmente para que diera algo parecido a 40. ¿Ya? 40, me pasé en 1 milímetro, 4 milímetros. ¿Ya? Entonces, ahora tengo ese dato, y lo que tengo que hacer entonces es, volvemos a la pizarra, voy a ir de acá, parece que estoy puro perdiendo el tiempo. Ya, ¿ven la pizarra? Ya, entonces ahora lo que tengo es que conozco la altura aquí, la altura de escurrimiento aquí, que son los 56,1 centímetros. Y lo que tengo que verificar entonces, que con eso conozco la altura de escurrimiento en el aguas abajo, le tengo que restar cuánto vale el alto de la grada, e imponer de que la energía con la cual yo me quedo tiene que ser igual a la energía crítica, que sería todo lo que hice acá. Le resto el alto de la grada,
Y con eso yo digo que la energía 1 menos el alto de la grada tiene que ser igual a la energía crítica, de manera tal de que calculo el caudal por unidad de ancho de la fórmula, esta que tengo acá abajo, y determino entonces el ancho que es el límite, que es el que satisface esta condición de decir de que ahora arriba de la grada, en la parte ancha, yo voy a tener la energía crítica. ¿Estamos? Y con eso se sacaron el 4 en el control. Examen de esa pregunta. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Perfecto. Parte B. Stop. Compartir. Después nos vamos a la parte B, entonces devolvemos este material de estudio y tenemos que la parte B dice que esencialmente hay que calcular qué es lo que ocurre cuando un ancho B1 es igual a un B asterisco. ¿Ya? Esto es cálculo solamente. Y se tiene que calcular la altura de escurrimiento en todas las partes del canal. ¿Cómo se...? Primero, si yo tengo que hacer la parte B, ¿cuánto de la parte 1 yo puedo reciclar? Reciclar en términos, bueno, como vimos antes, lo que se sabe es que aquí pasa algo. O sea, todo lo que tenga que ver como con altura, con pendiente suave o pendiente fuerte, porque el ancho puede hacer que me cambie esa condición. ¿Ya? En general, variaciones del ancho como que no cambia las cosas, porque el ancho está también metido en el Manning, ¿ya? Entonces también hay una relación, o sea, es como difícil que cambie la configuración pendiente suave, pendiente fuerte cambiando el ancho. Es más fácil cambiando el Manning o directamente la pendiente. Pero si volvemos aquí, yo voy a seguir teniendo la altura normal en el tramo 2. ¿Sí? Voy a seguir teniendo la altura crítica en el tramo 2. Y voy a seguir teniendo este eje hidráulico tipo S1 en el tramo 2. En el tramo asterisco, en ese tramo de Manning intermedio. ¿Ya? Y eventualmente yo también podría llegar con una altura de escurrimiento de 56,1 centímetros aguas abajo de esta grada. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que hay desde aquí hacia arriba es información que me es útil para el desarrollo de la parte 2. ¿Ya? No tengo que volver a calcular nada relacionado con el río. Lo que sí voy a tener que calcular es ahora, qué es lo que ocurre entonces acá para la segunda condición. Volvamos a la pizarra para que la vean en grande. In audio. Ya. ¿Cuáles son las posibles cosas que nos pueden estar pasando? De partida, el ancho que se da es menor que los 32 centímetros que se habían calculado antes. Por lo tanto, yo sé que la energía asociada a una altura de 56,1 centímetros es menor Profe, que la... Ah, lo que está escribiendo no se alcanza a ver en la pizarra. ya, ahí sí. Ya, gracias. Yo lo que sé, porque el ancho B asterisco es menor que el ancho que determinamos en la parte A, que eran 32 metros, y el B asterisco creo que son 5 metros. ¿Ya? Yo sé entonces que estoy en una configuración de parámetros donde la energía con la cual yo llego aguas abajo de la grada, que sería la energía asociada a estos 56,1 centímetros, es menor que la energía crítica en el punto 1 más el A. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que significa? Yo llegué aquí. Aquí tengo los 56,1 centímetros. Y la energía que yo tengo aquí no es necesaria, no es suficiente para poder influir sobre la grada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una pregunta.
Voy a encender la luz, a ver si se ve mejor. ¿Qué es lo que significa esta condición de acá? Quedó la luz ahí. ¿Va a haber conexión hidráulica, profe? ¿No? ¿Va a haber o no va a haber? La energía que yo tengo aquí es menor que la energía que necesito para pasar para arriba. No va a haber entonces. No va a haber conexión hidráulica. Entonces, en otras palabras, quiere decir de que yo tengo crisis sobre la grada. La grada. ¿Ya? Eso es lo que es la conclusión que yo puedo sacar en una primera vuelta. Y por lo tanto, vamos a tener crisis aquí. Debajo de la grada, naturalmente, vamos a tender a tener un torrente. Y por otro lado, tenemos un río. De manera tal de que al medio, ¿qué es lo que tenemos? Resalto. Un resalto. ¿Ya? Entonces, acá en alguna parte vamos a tener un resalto. ¿Qué parte? ¿Cómo lo podemos determinar? Con las momentas que calculó en la tabla. Ya. ¿Dónde se ubica el resalto? Con las momentas que nosotros calculamos en la tabla tenemos solamente una de las dos líneas. No sé si se acuerdan del trabajo grupal del Excel que les subí para la pregunta alternativa. Que en alguna parte ubicábamos un resalto. Está como borrosa. ¿Ya? Tenemos un eje hidráulico. Podemos armar un gráfico donde tenemos la momenta por una parte. Y sabemos que el resalto está en alguna parte de entre 0 y L. A priori nosotros podríamos decir que está en alguna parte de este tramo intermedio. Y lo que tenemos acá es un eje hidráulico tipo S1 en el río, donde la altura de escurrimiento va disminuyendo, por lo tanto las momentas van aumentando y disminuyendo. Disminuyendo. Van disminuyendo, exactamente. Sería la momenta del río. Y esta es la información que tenemos por ahora, y nos faltaría entonces ahora conocer qué es lo que pasa con el resalto, con el torrente. Donde la curva del torrente puede eventualmente hacer algo así. Torrente. Y en el punto donde se cruzan, donde la momenta del torrente es igual a la momenta del río, pero considerando que el río partió en esta distancia L. ¿Ya? En el punto donde estas dos cosas se cruzan, entonces aquí yo efectivamente puedo decir de que tenemos el resalto. ¿Sí? Para poder hacer este análisis, nosotros ya conocemos qué es lo que pasa con la momenta del río, y nos falta ahora determinar qué es lo que pasa con el torrente. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, ya. Vamos viendo entonces. Seguimos teniendo una pendiente suave, así que si tenemos que clasificar el torrente, arriba, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el torrente. ¿Qué tipo de torrente, cuál sería la clasificación de este eje hidráulico? ¿Estamos pendientes suave o fuerte? Un S3, profe, ¿no? Ya, exactamente. Es un S3. Que es el único torrente pendiente suave que se puede dar. ¿Ya? ¿Cuál sería la condición de borde de este S3? O mejor dicho, ¿cómo calculamos la condición de borde para este S3? Con la altura de torrente, al igualar la energía crítica más el alto de la grada. Gracias. Exactamente.
¿Todos y todas pillaron eso? Yo tengo acá una altura crítica. Hacia aguas arriba se genera un eje hidráulico tipo S2, ¿ya? Que es partiendo de la crisis. Y inmediatamente acá abajo yo voy a tener una altura de escurrimiento que vamos a llamar H sub T. Parece que está así, ¿ya? Donde yo sé que la energía de la altura H sub T, que depende del caudal del ancho B2, por si acaso, ahí hay un tema de los anchos, depende de B2, va a ser igual a la energía crítica del ancho B1 asterisco más el alto de la nave. Aquí lo que estamos diciendo entonces que lo que está ocurriendo con el torrente acá abajo depende de la crisis que yo tengo acá arriba. Lo único que debería que tener cuidado es de que esta igualdad de energía, la energía crítica la tengo que evaluar con el ancho B1 asterisco, que es el que se da en el enunciado, y la energía que yo tengo acá abajo la tengo que evaluar con el ancho B2. Y lo otro, que además yo tengo que decir de que la altura de torrente tiene que ser menor que la altura crítica. ¿Cuál altura crítica? ¿La de acá o la de acá? La altura crítica del ancho B1 asterisco o la altura crítica del ancho B2. B2. Exactamente. La altura crítica del ancho B2. ¿Ya? Porque eventualmente esta altura de torrente puede ser menor, mayor o igual que la altura crítica de este otro ramo, pero yo estoy comparando aquí con acá, no aquí con acá. Tengo que hacer las comparaciones en el punto con la geometría que yo estoy parando. Y entonces ahí se tendría la condición de borde del torrente, se genera el eje hidráulico tipo S3, se grafica la momenta del río y del torrente y en el punto donde se cruzan está. ¿Ya? Esa es la idea del cálculo y que ese cálculo está al final de acá. Como les dije, todo esto que está marcado desde la línea, desde la fila 37 hacia arriba, sería lo que estaría asociado al río dentro de este tramo de acá. Y aquí comienzo a calcular. Entonces calculo, lo primero que hago es calculo la altura crítica asociado a este ancho B asterisco que se les da. Calculo la energía crítica más A. Y acá abajo digo que la energía crítica de abajo, para calcular la altura de torrente, va a ser igual a la energía crítica más A, considerando la diferencia de los anchos. Y tengo entonces una altura de río que satisface esa igualdad de energía, que es de una altura de 1,49 metros y una altura de torrente de 19,7 centímetros. ¿Ya? Donde esta última de acá, que es la que estoy marcando en amarillo, sería entonces la condición de borde para el eje hidráulico tipo S3. Lo primero que siempre es bueno verificar es calcular la momenta asociada a ese torrente. Ya, a esa altura de torrente, que sería una momenta de 0,537. ¿Cuál es la unidad de eso? Metros cuadrados. Ya, exactamente, de 0,537 metros cuadrados. Y por otra parte, tengo la momenta del río, con una altura de 56,1 centímetros, que me da menor que la momenta de este torrente, de manera tal de que yo puedo decir de que el resalto va a estar va a estar rechazado, ya no va a estar pegado sobre la grada, sino que va a estar rechazado porque la momenta del torrente que tendría es mayor que la momenta del río con la cual yo llego hasta ese punto, ¿ya? Que sería los 56,1 centímetros. Y ahí el resto es mecánica, calcular el eje hidráulico ahora de torrente, de manera tal de que lo primero que yo conozco es la altura H1 y me voy dando valores de la altura H2 que tienen que ser mayores que la altura H1, que sería este lado acá. Mi primera condición de borde es la condición de torrente y la segunda altura sería la que tengo, más un delta H que de nuevo ocupé 1 centímetro. Y aquí armé el gráfico que les decía, donde la línea en rojo muestra la momenta del río, del S1, y la línea en azul
muestra la momenta del S3, de manera tal de que el punto donde se cruzan esas dos curvas, considerando que el río partió en 40 metros y el torrente partió en 0 metros, y el punto donde se cruzan esas dos curvas, que es 18 metros, ahí se estaría ubicando el resalto. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y con eso llegaron al 7. Fácil y bonito. ¿Sí o no? Sí, pero se me tiene que ocurrir. Bueno, ya, practicar. Ya, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Por qué ustedes me dicen, pero aquí creo que tiene que ir gradualmente variado con lo que hemos hecho? Nada, pero en algún minuto de control 3 van a tener que ubicar un resalto. Así que aquí está de nuevo explicado lo que ya habíamos trabajado antes y ahora lo trabajamos de nuevo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Críticas? ¿No? Todas las unidades de esta Excel están en MKS. A no ser de que se indique lo contrario. Ya. Vamos entonces. El segundo problema, a ver, voy a poner stop a la grabación para que queden videos diferentes. Por problema.